Buenos días, yo les voy a hablar sobre los términos de negociación internacional más conocidos como los Incoterms. Se publicaron por primera vez hace 75 años y han servido para dar coherencia a un sistema comercial y jurídico que diverge enormemente entre países. Estas reglas se revisan cada 10 años y son actualizadas periódicamente por la Cámara de Comercio Internacional. Desde la última revisión en el año 2000, muchas cosas han cambiado en el comercio mundial. El resultado de toda esta revisión ha sido un conjunto de reglas con mayor claridad y precisión, adaptadas adecuadamente al siglo XXI, que ofrecen mayor seguridad jurídica en las transacciones de compra y venta. Las reglas ayudan a las empresas a evitar malos entendidos, aclarando los costos, los riesgos y las responsabilidades tanto de los compradores como de los vendedores. Como definición de los Incoterms tenemos que son un conjunto de reglas internacionales regidas por la Cámara de Comercio que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa internacional. También se denominan cláusulas de precio, pues cada término permite determinar los elementos que lo componen. La selección de cada Incoterm influye sobre el costo del contrato y tiene como objetivo o como fin el de proveer un grupo de reglas internacionales para la interpretación de los términos más usados en el comercio internacional. Los Incoterms se agrupan en 4 categorías: la E, la F, la C y la D. La categoría E tiene su significado como los costos y los riesgos se transmiten en una entrega a la salida de los locales del vendedor. La categoría F. Los costos y los riesgos se transmiten al entregar la mercancía a un medio de transporte elegido por el comprador. Se trata de una entrega indirecta sin pago del transporte principal. La categoría C. La transmisión del riesgo se produce en el momento de la carga y despacho en el transporte contratado por el vendedor. La transmisión de los gastos se produce a la entrega en destino. Se trata de una entrega indirecta con pago del transporte principal. La categoría D. Los costos y los riesgos se transmiten cuando la mercancía llega al país de destino, es decir, se trata de una entrega directa a la llegada. El nuevo sistema elimina 4 de los términos anteriores: el DAF, que significa mercancías entregadas en frontera; el DES significa mercancías entregadas sobre el buque; el DEQ, entregadas en el muelle; y el DDU, entregadas con derechos no pagos. A la misma vez, incorpora 2 nuevos términos: el DAP, significa entregados en el lugar convenido; y el DAT, que significa mercancías entregadas en el terminal. Para el año 2011 se han aprobado las siguientes novedades: 2 categorías nuevas, la multimodal y la solo marítimos. A la categoría multimodales pertenecen los términos Incoterm EXW, FCA, CPT, CIP, DAP y DDP. Y a la categoría de los solo marítimos pertenecen los términos FAS, FOB, CFR, CIF y DFU. Ahora vamos a explicar de manera más detallada las 4 categorías en las que los términos Incoterm se han agrupado. La categoría E tiene como único término el EXW, que significa en fábrica, que es el único término donde el vendedor no corre ningún riesgo en la venta, porque entrega la mercancía en el local o en los almacenes. El resto de los riesgos van por parte del comprador. La categoría F, a la que pertenecen los términos FCA, que significa libre transportista; el FAS, libre al costado del buque; o FOB, libre a bordo. En esta categoría, el vendedor se encarga de entregar la mercancía a un medio de transporte escogido por el comprador en la localidad del vendedor. Es decir, el vendedor entrega la mercancía a un transportista, pero este transportista lo ha escogido el comprador. El vendedor lo que hace es cargar al camión la mercancía
paga las tasas de exportación y transporta al puerto de exportación. Eso es lo que hace la categoría F. Ahora vamos a hablar o a detallar un poco más al grupo F. Como lo habíamos dicho anteriormente, el vendedor es el que está encargado de entregar la mercancía a un medio de transporte elegido por el comprador. Es decir, se hace una entrega indirecta sin pago del transporte principal. El FCA. En el término FCA, el vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro del país de origen, que pueden ser locales de un transitario o una estación ferroviaria. En este lugar convenido para entregar la mercancía suele estar relacionado con los espacios del transportista. Se hace cargo de los costos hasta que la mercancía está situada en este punto convenido, entre otros la aduana en el país de origen. El Incoterm FCA se puede utilizar con cualquier tipo de transporte, puede ser un transporte aéreo, transporte ferroviario o por carretera. Sin embargo, es un término poco utilizado. El término Incoterm FAS, que significa franco al costado del buque. El vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado del puerto de carga convenido, es decir, al lado del barco. El Incoterm FAS es propio de mercancías de carga a granel o de carga voluminosa, porque se depositan en terminales del puerto especializadas que están situadas en el muelle. El vendedor es responsable de las gestiones y los costos de la aduana de exportación. El Incoterm FAS solo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. El término Incoterm FOB, que significa franco a bordo. En este término, el vendedor entrega la mercancía sobre el buque. El vendedor contrata el transporte a través de un transitario o un consignatario, pero el costo del transporte lo asume el comprador. El Incoterm FOB es uno de los más usados en el comercio internacional. Se debe utilizar para carga general, como contenedores, bobinas, bidones, etc., de mercancías no utilizables para granel. Es decir, este tipo de término Incoterm no se utiliza para mercancía detallada. Los Incoterm FOB se utiliza exclusivamente para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. La categoría C. A la categoría C pertenecen los términos CPT, CFR, CIF, CIP. En esta categoría el vendedor está encargado de contratar el transporte, pero no asume el riesgo de la pérdida o del daño de la mercancía o de los costos adicionales que puedan ser ocasionados después de la carga y despacho de la mercancía. Es decir, es una entrega indirecta con el pago del transporte principal. El término CFR, que significa costo y flete en el puerto de destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de origen. Se debe utilizar para cada carga general que no se transporta en contenedores. Tampoco es apropiado para los graneles. El Incoterm CFR solo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. Incoterm CIF, que significa costo, seguro y flete en el puerto de destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. Como en el Incoterm anterior CFR, el riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque en el país de origen.
En este Incoterm, en el CIF, es uno de los más usados en el comercio internacional, porque las condiciones de un precio CIF son las que marcan el valor en aduana de un producto que se importa. Se debe utilizar para carga general o convencional, pero no se debe utilizar cuando se transporta en contenedores. El Incoterm CIF se utiliza para cualquier transporte, pero sobre todo barco, ya sea marítimo y fluvial. El término CPT, que significa transporte pagado hasta el lugar de destino convenido. En este término, el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluyendo el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al puerto convenido en el país de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen. El Incoterm CPT se puede utilizar con cualquier modo de transporte, incluido el transporte multimodal. ¿Qué significa el transporte multimodal? Que es la combinación de diferentes tipos de transporte para llegar al destino. El término CIP, que significa transporte y seguros pagados hasta el lugar de destino convenido. En este término, el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluyendo el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. El riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro siempre va a ser el comprador. Este Incoterm se puede utilizar con cualquier modo de transporte o con una combinación de ellos, como lo habíamos dicho anteriormente, el transporte multimodal. Para terminar las categorías tenemos el grupo D, al cual pertenecen los términos DAT, DAP y DDP. En esta categoría el vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. Esto es una entrega directa a la llegada. Vamos a hablar del término DAT, que significa entregada en terminal o puerto de destino convenido. Este Incoterm se utiliza para todos los tipos de transporte. Es uno de los dos nuevos Incoterm 2010 con el DAP. Reemplaza el Incoterm DEQ. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía se coloca en la terminal definida. También asume todos los riesgos hasta ese momento, que significa entregado en un punto del lugar de destino convenido. Este Incoterm se utiliza para todos los tipos de transporte. Es uno de los dos nuevos Incoterm también 2010. Reemplaza a los Incoterm DAF, DDU y DES. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. También asume todos los riesgos hasta ese momento. El Incoterm DDP. El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor. Este Incoterm se puede utilizar con cualquier modo de transporte, sobre